Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. ¿Te gusta lo que haces? Sí, muchísimo. Hago historia en un sentido demasiado amplio y esta misma flexibilidad para poner las fronteras de la historia me hace vivir hasta casi los 70 años con entusiasmo, con muchísimo entusiasmo. ¿Te gusta lo que haces? Muchísimo. ¿Y cómo es esto? ¿Qué haces que te dedicas a la historia en sentido amplio? Cuando me dediqué más específicamente a la investigación, trabajé en historia oral. Y trabajar en historia oral implicaba recuperar la visión histórica y la participación de actores vivos de la década del 30, del 40 y del 50 en el conurbano. Eran mujeres trabajadoras. Esas mujeres trabajadoras, que yo las tomaba como al principio con una enorme curiosidad, empezaron a influir mucho sobre mí. Algunas de ellas trabajaban en frigoríficos, ellas trabajaban en escuelas, todas trabajaban en el conurbano, en la zona sur del conurbano, y quería entender los orígenes. Yo quería entender los orígenes del peronismo y que se redujeran a lo que yo quería. Se desbordó. Me fue muy mal académicamente y muy bien personalmente, porque me cambió la idea de qué estaba haciendo yo con la historia. Y ahora trabajo en tecnología, que no tiene nada que ver con esto, y es trabajar con jóvenes estudiantes de ingeniería de primer y segundo año. Yo pensaba enseñar historia de la tecnología. Terminé visitando empresas con ellos, haciendo reuniones sobre dilemas éticos con las nuevas tecnologías, de modo que me cambió la visión de qué está pasando con la historia hoy y qué hago yo acá. Esto que estoy haciendo ahora me interesa muchísimo. Y trabajo en educación, sobre todo en educación media, en organización de la escuela secundaria, que es un agujero negro. Si uno lo mira con el lado oscuro, se deprime, pero es un desafío fenomenal. Pensar en tener una escuela mejor, una escuela media mejor, es casi como seguir esperando que haya una revolución y no perder las esperanzas, ¿no? Entonces estoy muy satisfecho con esto, ¿no? Muy contento y entusiasmado. Y contanos qué es lo que haces. Bueno, yo ante todo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Agronomía y me he dedicado a enseñar y a investigar desde hace más de 25 años. Sí. He hecho toda la carrera, he hecho estudios en el exterior de posgrado y digamos en la actualidad he pasado en los últimos años por distintas áreas de gestión. He saltado un poco de la investigación, sin dejar la enseñanza, he saltado a áreas de gestión, como es dirigir una facultad, la Facultad de Agronomía de la UBA. Me tocó dirigirla, ser decano durante 4 años casi. Y luego una responsabilidad como fue manejar todo el área técnica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo cual me permitió conocer el sector, mi sector, en profundidad y desde otra óptica completamente distinta a la de una casa de estudios. Y en la actualidad el rector me ha pedido que me ocupe de un área muy interesante y de mucha proyección, que es la empresa Ubatec Sociedad Anónima, una empresa que digamos que aparte de administrar fondos de los investigadores, de los proyectos de investigación, tanto fondos nacionales como provenientes del exterior, también
busca la vinculación universidad-empresa-estado como un triángulo virtuoso, famoso triángulo de Sábato, virtuoso en lo que es el avance en investigación y en innovación sobre todo. Qué bueno, súper interesante. Sí. ¿Y vos a qué escuela primaria fuiste? Yo soy uruguayo. Sí. Y para colmo, ni siquiera fui a una escuela uruguaya, fui al Liceo Francés. No me quedaron amigos porque en Uruguay, porque se fueron todos, del Liceo Francés pasamos a la universidad pública. Y en la universidad no éramos específicamente moderados, digamos así, y bueno, terminamos todos en el exilio, prácticamente todos, así que tengo algunos amigos en Francia, otros amigos en Suecia, algunos que volvieron a Uruguay, alguno que fue ministro de Educación de Uruguay, y quise mucho la escuela secundaria uruguaya, porque enseñé en la escuela secundaria uruguaya algo así como 7 años de mis años jóvenes, fines de los 60 y principios de los 70, ¿no? Pero haber ido a una escuela bilingüe y todas estas cosas, lo que me dio fue una visión menos uruguaya, tal vez me ayudó en la vida, tampoco me arrepiento, no me vino mal haber hecho el Liceo Francés. ¿Y la universidad era la universidad pública? Sí. ¿Y qué estudiaste? Estudié historia. Después tuve que revalidar aquí en la época de una historia complicada. Yo fui al Colegio Guadalupe, hice toda la primaria y secundaria en ese colegio, me recibí de bachiller, luego hice el ingreso, en esa época había un curso de ingreso de 1 año para ingresar a la universidad, hice mi carrera dentro de la Universidad de Buenos Aires, luego ingresé en una cátedra a trabajar en el Departamento de Producción Animal, comencé a trabajar en la cátedra y al mismo tiempo comencé a trabajar con algunos sectores en consultoría, en extensión universitaria, en consultoría con empresas, y al mismo tiempo haciendo investigación y, digamos, docencia. ¿Hiciste algún posgrado? No hice empecé algunos posgrados, pero nunca terminé los posgrados, no concluí posgrados. Hice seminarios en Francia, talleres y aquí también, pero nunca terminé un posgrado. Después me fui al exterior, hice un máster y posteriormente hice el doctorado, digamos como forma de acrecentar conocimiento y acrecentar experiencia, con lo cual me permitió ver lo que ocurre en otros países, caso de Gran Bretaña, Francia, España, principalmente estuve en esos países, hice mis estudios. Y luego regresé al país y obviamente volqué todo esto en la actividad académica principalmente, y todo eso te va dando un background que te sirve a la hora de afrontar después responsabilidades como pensar en dirigir una facultad. La facultad quizás más importante tiene el país en lo que es producción científica agropecuaria. Nosotros producimos entre el 45 y el 50% de la producción científica agropecuaria del país, lo produce la Facultad de Agronomía de la UBA. Por lo tanto, una facultad con enormes requerimientos y demandas de todo tipo que bueno, te ponen a prueba en lo que es conocer las necesidades de los investigadores, las problemáticas edilicias, las problemáticas de presupuesto, etcétera, que te van fogueando y te van dando un conocimiento mayor. ¿Y te sentís parte de una generación con características específicas? Sí. Para decirlo en términos norteamericanos, soy baby boomer. Es decir, soy de ese montón de gente que recibió un mundo supuestamente en pleno ascenso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo viví en Uruguay y en la Argentina, mis amigos, no nos dimos cuenta que era un mundo en ascenso, creíamos que más bien había que cambiarlo rápidamente porque se iba por mal camino. Pero me siento parte de esa visión, si querés, de esa visión equivocada, pero también apasionada del mundo de los años 60 y 70 que nos marcó a fuego. Creo que estamos todos relacionados directa o indirectamente por ese recuerdo de haber mirado al mundo como algo que
se acababa, de un mundo que se acababa y que empezaba otro. De un modo o de otro todos lo sentimos. Y esto nos marca. Y lo que aprendimos, algunos de nosotros, ya después esta generación se va diluyendo. Algunos siguieron pensando que el mundo se acaba y que hay que romper lo que quede de él para que nazca algo mejor. Y otros empezamos a ver que algo nuevo había aparecido y que hay que cuidarlo. Yo soy de los que, en ese sentido, soy conservador, como buen viejo, ¿no? Yo creo que lo nuevo hay que cuidarlo. Y que existe, no creo que no exista, creo que existe, y creo que parte de algunos pensadores de mi generación me ayudaron a ver esto. Soy hijo de pensadores de mi generación. Como por ejemplo. Yo digo, no es mayor que yo, pero ahora tardíamente hemos leído a Hannah Arendt muchísimos. Y esta idea de cuidar lo nuevo, cuidar lo que nace, yo creo que es casi una obligación de todo docente, de todo educador. Habría que tomarle una prueba a todos los docentes, a ver si tienen ganas de reconocer lo nuevo y cuidarlo. Entonces podés dar clase, formate y estudiá, pero si vos cuidás, si decís que lo nuevo no existe y que lo único que vale la pena es tu generación, y que es el peligro que tiene la mía, que se nos llama sesentistas o setentistas, tal vez por el ribete heroico que tiene haber sido sesentista o setentista, de uno se enamora mucho de eso. No ves lo que están haciendo. Tuvimos la suerte, algunos de nosotros, de sobrevivir y de ponernos en contacto con chicos. Vuelvo a decirte, los de mi generación que están enseñando y que están trabajando con jóvenes de 20 años, comparto casi todo con ellos, sobre todo los que no adoctrinan, ¿no? Me refiero, no me gustan no comparto nada con los adoctrinadores, ¿no? Claro. Así que no. Pienso que somos una generación que entramos a la universidad con determinadas expectativas. Vos pensás que cuando yo entré en agronomía todo el mundo decía, uy, esa es la carrera del futuro. Hay que estudiar agronomía en la carrera, estamos en un país agropecuario. Cuando nos recibimos, en términos generales, muchos de mis compañeros fueron a manejar taxis. Muchos fueron a manejar taxis y hacer otra cosa que nada que ver. No había grandes oportunidades. El único sector que absorbía era el sector del Estado, básicamente. La Secretaría de Agricultura, el INTA, el SENASA, esos ámbitos. Y después había los estudiantes que tenían campo de su familia en donde se insertaban. Era un espacio, un horizonte relativamente chico. Desde esa época hasta ahora ha habido un cambio tan grande de apertura laboral y ha habido porque todo el área de alimentos en general sufrió una apertura muy grande que, digamos, las cosas cambiaron mucho y un estudiante que se recibe no creo que esté pensando en tener que ir a manejar un taxi como salida laboral, sino que tiene un montón de opciones, no solo de irse a estudiar al exterior o un perfeccionamiento, sino opciones laborales que se le presentan en muchos eslabones de las cadenas agroalimentarias que hoy existen. Con lo cual, pensar que un agrónomo solo le quedaba adentro de la tranquera como un lugar de trabajo en un campo, a cargo de una especie de administración de un campo, eso cambió muchísimo y hoy hay áreas en la biotecnología, áreas en la mecánica, áreas en la gestión, áreas en los bancos, en infinidad de lugares donde hoy, o empresas de alimentos, por ejemplo, empresas de alimentos, conozco muchísima gente que trabaja en empresas de alimentos. Con lo cual el campo de acción de nuestra profesión se amplió mucho, y con lo cual hoy es tan diferente a cuando yo me recibí, que eso es lo que te exige permanentemente estar ayornándote y mirando qué está pasando, porque todos los días están pasando cosas nuevas. Es un sector muy dinámico y en la Argentina, gracias a Dios, es un sector muy dinámico de nuestra economía, a diferencia por ahí de otros que son más estáticos o de movilidad más lenta en cuanto a los avances tecnológicos. Bueno, muchísimas gracias, eso es todo. Estuvo muy interesante. Buenísimo, eso es todo, muchas gracias.